Hola, Olita, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ante todo, felices fiestas. Supongo que estaréis comiendo ya turrones y esas cosillas. Y bueno, yo he aprovechado que he comprado, he vuelto a adquirir un interruptor inteligente Maxio en Amazon, como siempre, y unas bombillitas de estas inteligentes. Y he aprovechado para explicar, porque alguno me ha preguntado ya sobre un tema que parece que es una tontería, pero bueno, a alguno puede ser que no lo sea. Os voy a explicar un pequeño truquito que puede venir bien para pequeñas soluciones, ¿no? Que muchas veces, pues cuando tenemos pocos conocimientos, no sabemos cómo hacerlo. A ver, a grosso modo, como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, tenemos lo que es la bombilla inteligente, ¿vale? Alimentada con dos hilos a alimentación 220, que es como normalmente la tenemos instalada, digamos siempre con la alimentación. Y tenemos también el interruptor, como estáis viendo, con dos hilos también a la alimentación. Bueno, imaginaros que la fichita que se ve ahí de conexión es la caja de conexión que tenéis en la pared. Y no tiene por qué estar en la misma ficha, por supuesto puede estar en cualquier otra habitación. Podemos tener la bombilla en una habitación y el interruptor en otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada dispositivo tiene que ir alimentado, tiene que ir conectado a una toma de tensión de 220. ¿Por qué? Porque cada aparatito de estos inteligentes necesita estar funcionando siempre, digámoslo así, para poderse conectar a internet y poder gestionarse autónomamente. Acabamos de alimentar, ¿no veis? Hemos dado la luz y bueno, automáticamente se nos enciende la bombillita porque bueno, recibe corriente. ¿Cómo funciona ahora cada dispositivo? Pues ya conocéis porque lo hemos visto en algún otro capítulo, y si no, seguro que habréis visto algún tutorial, que una vez que conectamos la primera vez la bombilla tenemos que sincronizarla con la aplicación que normalmente, o la que suelo utilizar, es Smart Light. Y una vez que la conectamos, como estamos viendo aquí en la imagen, pues ya puedo yo gestionar, en este caso la bombilla, apagarla y encenderla con la aplicación independientemente, ¿vale? No necesitamos ningún interruptor. Ese es el funcionamiento normal de la bombilla. Puedo cambiar el color, puedo gestionar los tonos, etcétera, etcétera, etcétera. Os estoy dejando aquí un pequeño ejemplo de cómo, bueno, con lo que se ve en la aplicación, que ya supongo que todos lo sabréis. ¿Por qué vuelvo a comentaros esto? Para que veáis que yo no necesito para nada un interruptor. Solamente la bombilla autónoma conectada siempre con alimentación, podemos gestionarla desde el mismo móvil. Y si tenemos Alexa, pues Alexa enciende la luz, Alexa apaga la luz y no nos hace falta nada más. En el caso del interruptor, como veis que está ahí, bueno, tengo puesto como interruptor prueba, como veis en la pantalla del móvil. También puedo activarlo o desactivarlo. En este caso, bueno, no lo veis porque apenas se ve un pilotito azul en el centro de lo que es el interruptor, que indica que se enciende y se apaga, y el sonido hace un clip, clip cada vez que se activa. Es decir, el mecanismo interno, mecánico, pues estaría funcionando. Lo que pasa es que ahora mismo no hay nada conectado a la salida de ese interruptor. No nos está dando salida de alimentación a nada, porque solo está alimentado a 220. Incluso, como observáis, cuando yo pulso sobre el interruptor, en el móvil cambia la situación de encendido o apagado de ese dispositivo. Y bueno, ¿todo esto a qué viene? Pues a demostraros que cada dispositivo debe de estar conectado siempre con alimentación para poder funcionar. Y son independientes. Puedo gestionar la bombilla por un lado y puedo gestionar el interruptor por otro lado, bien desde Alexa, bien desde un teléfono móvil. Ahora pasaría lo siguiente. Me surge la duda de que quiero conectar esa bombilla inteligente, pero para que se encienda también con un interruptor, en este caso inteligente. Bueno, pues lo que todo el mundo diría, vale, José, tienes en el interruptor inteligente hay una salida, normalmente marcada con L1, que es la que nos permite alimentar una bombilla, ¿no? Que funcione como un interruptor normal. Bien, pues vamos a ponerlo de esa forma. Vamos a quitar, digamos,
Vamos a desconectar la bombilla inteligente de su alimentación permanente. Antes habéis dado cuenta que he desenchufado el cable, ¿vale? Para evitar electrocuciones. Vamos a quitar ese cable que alimenta permanentemente la bombilla. Dejamos alimentado el interruptor para que tenga alimentación y funcione, sobre todo la conexión wifi y tal. Y este cable que llega a la bombilla lo vamos a conectar a ese terminal L1 del interruptor, que es el que se activaría o se desactivaría dependiendo de si el dispositivo está activado o desactivado. ¿Veis? L1. L2 y L3 no le hagáis caso porque la carcasa la utilizan para los otros tipos de interruptores que vienen incluso con dobles y con triple. Tendríamos hasta 3 salidas, pero en este caso solo tenemos una, a L1. Como el cable también es negro, para que lo diferenciéis y no os liéis, lo voy a marcar con un poquito de cinta aislante blanca para que sepáis que ese es el que va a la bombilla, es decir, ese es el que va a llevar la tensión a la bombilla cuando el interruptor se active. Bueno, desatornillamos el tornillito. Cuidado que estos tornillos son muy endebles, no son conexiones para trastear mucho, ¿vale? Venga, vamos a dejarlo ahí un poquillo, apretamos lo justo y como veis, L es la fase, N es el neutro que va conectado a la ficha de conexión y L1 es el cable que va a la bombilla. Lógicamente la bombilla, para que funcione, tiene que estar conectado el neutro al neutro, es decir, el neutro es común, es un circuito básico, ¿vale? De esta forma estaría conectada a cualquier bombilla. Lo que pasa es que esta bombilla, al ser inteligente, vamos a ver una peculiaridad y quizá no nos convenga ponerla de esta forma. Bueno, ya he conectado la alimentación, ya he conectado los cables, ahora voy a pulsar. ¿Qué pasa? Que el mecanismo del interruptor da alimentación a la bombilla cuando la activo y se la quita cuando lo desactivo. ¿Qué pasa si lo hago varias veces, como en este caso? Estoy entrando, entro a la habitación, salgo de la habitación, vuelvo a encender, vuelvo a apagar. Recordad que cuando apago la bombilla no le llega alimentación, con lo cual el circuito no funciona. ¿Qué ha pasado en este caso? Que al quitarle la alimentación varias veces se ha reseteado. Está ahora en modo sincronización con un dispositivo. Pues esto es lo que nos puede pasar en cualquier momento, porque esta bombilla no está preparada para utilizarla de esta forma. Tendremos que volverlo a sincronizar de nuevo y ahora pues incluso podéis observar lo que pasa si lo hago desde el móvil. Pulso sobre interruptor prueba, se enciende, le vuelvo a dar, se apaga. En este caso, si actualizáis la aplicación, puede ser que os salte un error de que no tiene conexión el dispositivo porque está realmente sin alimentación. A mí no me ha llegado a saltar, pero puede pasar. ¿No veis? Vuelvo a pulsar sobre interruptor, vuelvo a alimentar la bombilla, vuelvo a darle, vuelve a quitarle y así podríamos estar pues todo el día hasta que vuelva a fallar. Si intento manejar la bombilla desde la aplicación, pues no me va a funcionar porque ahora mismo es que no tiene nada de alimentación, está sin corriente. Incluso si volvemos a darle el interruptor para activarlo, bien en la aplicación, bien directamente, ¿qué nos va a pasar? Pues que de tantas veces que hemos probado, pues nos vuelve a pedir sincronización. ¿Lo veis? Ahora en la pantalla del móvil me pide de nuevo sincronizar el dispositivo. Esto sería un sin parar. Estaría dándonos este error pues muy a menudo. Porque la bombilla, para que funcione, ya hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, tiene que estar siempre alimentada. No me vale el estar apagando y encendiendo el interruptor, porque ese no es su funcionamiento normal. Otra vez de nuevo, una vez que está sincronizado y con la alimentación activada en el interruptor, sí puedo manejar la bombilla con la aplicación móvil o con la aplicación de Alexa, ¿vale? Pero claro, tenemos que estar siempre bajo el dominio del interruptor, que dependiendo cómo esté, podremos activar o no nuestra bombilla. Si está apagado a distancia, lógicamente, no podremos hacerlo. Así que os voy a explicar ahora cómo deberíais hacerlo
para poder tener vuestra bombilla inteligente funcionando y a la vez poderlo utilizar, poderla gestionar, apagar o encender con el interruptor inteligente. Para lo cual vamos a dejar el circuito como lo teníamos al principio, que es la bombilla alimentada a 220 y el interruptor únicamente con los cables de alimentación también a 220. Y desechamos la conexión L1, que es la que utilizaría normalmente este interruptor para activar pues un dispositivo o una bombilla normal. Vamos a desecharlo. En principio uno dirá, pues entonces ¿para qué quiero un interruptor que aparte de ser inteligente me permita mecánicamente activar o desactivar un circuito? Bueno, pues sí, es una pérdida ahí de dinero, quizás solamente haya pulsadores e interruptores inteligentes sin esa funcionalidad, pero bueno, en este caso es el que tenemos y vamos a utilizarlo así. Con lo cual, como veis, acabo de alimentar cada dispositivo por su lado. No tienen nada de relación entre ellos, únicamente la alimentación 220. Si pulso el interruptor no hace nada, sonará el clic clic, pero no hace nada. De la misma manera podemos gestionar el interruptor y la bombilla desde la aplicación, como ya hemos visto antes. El interruptor prueba, lo activo, lo desactivo, aunque en este caso no hace nada y la bombilla pasaría igual. ¿Cómo relacionamos los dos dispositivos? Pues muy sencillo, vamos a crear una escena o una automatización o una rutina como lo llaman otros programas, ¿vale? Vamos a escena, le damos a añadir. ¿Añadir cómo? Cuando el estado del dispositivo cambia. ¿Qué dispositivo es el que va a cambiar? El interruptor, ¿vale? El interruptor, el switch, cuando se ponga en on, es decir, cuando le demos a encender. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué queremos que haga cuando le demos a encender? Pues añadimos entonces ejecute un dispositivo. ¿Qué dispositivo? La bombilla. La bombilla que tiene que hacer encenderse, pues on, ¿vale? Le damos a guardar, a siguiente y guardar. Ya le hemos dicho qué tiene que hacer cuando le demos a on. Ahora vamos a añadir una segunda rutina o una escena que es para cuando le demos al interruptor a off. Hacemos lo mismo, el interruptor, el switch cuando esté en off, entonces debe ejecutar el dispositivo. ¿Qué dispositivo? La bombilla, que la ponga en off. Le damos a guardar, siguiente, guardar. Venga, sí, comenzar a usarla. Pues ya hemos creado nuestra rutina, nuestras dos rutinas, para que relacionen ambos dispositivos sin estar físicamente conectados. Si veis, yo le doy al botón de encendido y se me ha encendido la bombilla. ¿De acuerdo? Y recordamos que solamente está alimentado con 220 cada dispositivo. No hay nada que relacione ambos aparatos. No hay ningún cable que le diga enciéndete, apágate. No hay nada. Si vuelvo a pulsar, se apaga la bombilla. Es decir, le doy la orden a la bombilla de que se encienda, al igual que lo haría la aplicación móvil o el dispositivo de Alexa o cualquier otro dispositivo compatible. ¿De acuerdo? Mi móvil lo tengo en la mano. Puedo decirle directamente en la aplicación pulsar y se encendería igualmente. Siempre tengo disponibilidad completa de los dispositivos, tanto de uno como de otro. Cambiar el color, cambiar la tonalidad, el brillo, todo. Porque nunca va a perder la alimentación y nunca se va a desconfigurar. Si ahora vuelvo a pulsar el interruptor, pues como ya está encendida la bombilla no va a hacer nada, pero si vuelvo a pulsar se apagará. Vale, pues esto podemos hacerlo en una misma habitación en la que la bombilla y el interruptor estén en el mismo sitio, muy cercano, pero nos puede pasar que la bombilla esté a 100 metros del interruptor. Imaginaros la de cables y la de enredos que nos podemos ahorrar para no tener que llevar ningún conductor desde la bombilla hasta el interruptor. Mientras que tengamos una conexión wifi de internet, esta solución nos va a funcionar perfectamente. No necesitamos grandes conocimientos de electricidad para preparar un circuito ni tal ni tal. Y esto además podemos añadirle temporizadores, podemos gestionar varias bombillas a la vez, podemos tener multitud de usos que sabiendo un poquito programar con las escenas haremos virguerías.
Pues nada más, esto es todo por hoy, este vídeo. Si os ha gustado, pues un like, suscribiros y poquito a poco iré subiendo cositas de estas. Y si me pedís algo, lo intentaré también subir. Venga, un saludito y felices fiestas. Chao, 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 chao.